Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Título 7. Luisa, pequeña secretaria de la Divina Voluntad. El padre de Gennaro, nuevo confesor. Las jornadas transcurren como netamente divididas en dos partes, el día y la noche. Por la noche Luisa vive los grandes misterios de los que hemos hablado, y de día es una simple mujer que trabaja, ora y enseña, en un artesanado de su tiempo. Su confesor, el padre Miguel de Benedictis, que está involucrado en la comisión por la restauración de la iglesia de Santa María Grega, es nombrado también rector de la iglesia, Virgen de las Gracias, y atiende la Asunción Hijos de María. Absorbido siempre más por sus actividades, empieza a descuidar a Luisa. Esto no le agrada a la autoridad sacerdotal. El padre Miguel lo lamenta, pero no encuentra mejor solución que la de pedirle al padre Gennaro de Gennaro que lo ayude. Los dos han nacido el mismo año, 1844, y ambos han sido ordenados sacerdotes en 1868. Luisa le abre también a él su alma, diciéndole todo lo que pasa. Pero el padre Gennaro la visita durante apenas 2 o 3 días y después no aparece más. Huye como una sombra. Sí, Luisa, adorando las disposiciones de Dios, continúa estando en las manos del padre Miguel, también porque lo estima por los muchos sacrificios que ha tenido que hacer por causa suya. Así pasa otro año, pero la situación no cambia para nada, y Luisa, sintiendo una necesidad de conciencia, le muestra nuevamente su penuria. Es en esa ocasión cuando el padre Miguel, saliendo al encuentro de la necesidad de Luisa, le dice que le hablaría mandado al padre Gennaro. Lo que tendría que haber sido un apoyo se transforma en el giro de 1 año y medio en una verdadera sustitución, por la cual, ya desde 1898, el padre Gennaro es su nuevo confesor. Ciertamente el nuevo arzobispo, Monseñor Tomás de Stefano, habrá querido o aprobado la iniciativa de los dos sacerdotes, desde el momento que el padre Gennaro seguirá estando junto a Luisa, interrumpidamente hasta el 10 de marzo de 1922, día de su muerte. El nuevo confesor, párroco de 1867 de la Vicaría de San José, será determinante en el desarrollo de la misión específica que Luisa habría de recibir. Luisa en la casa. Luisa no oculta que el verdadero y único impedimento para aceptar el estado continuado de víctima en el hecho es el no poder recibir más la comunión. ¿Cómo puede resistir sin Jesús? ¿Quién le dará la fuerza? ¿Dónde podrá encontrar un alivio en sus sufrimientos? La separación de Jesús sacramentado le causa una tal pena en el corazón que no puede hacer otra cosa más que llorar inconteniblemente. Le parece que Jesús, compadeciendo su debilidad, la alienta imitándola a no temer, porque él mismo se oculta para sostenerla de su debilidad. Luisa no puede imaginar qué gracias les ha preparado Luisa no puede imaginar qué gracias le ha preparado Jesús, y es por eso que teme tanto. A ella se le pide ponerse como muerta en los brazos de Jesús, ofrecerse víctima voluntaria para reparar por las ofensas de los pecadores, y para ahorrar a los hombres los merecidos flagelos. Jesús a su vez le promete, dando como prenda su palabra, a no dejarla ni siquiera un solo día sin visitarla. Luisa no puede imaginar que esta promesa del Señor se realice con la celebración en su casa de la Santa Misa. Cuando se instruye que ya Luisa no habría dejado más su casa y que el fenómeno del letargo, si no es por milagro, es irreversible, se notan también sus virtudes un poco fuera de lo común, sobre todo la obediencia y la humildad. Entonces se hace el pedido del Papa León XIII de un indulto para celebrar la misa en la casa una vez por semana y de poder recibir la comunión. A causa de la enfermedad de Luisa, la facultad es concedida con el rescripto del 8 de marzo de 1898 por 7 años, tal vez uno de los últimos regalos de Monseñor Domingo Maringanelli, que dejará la arquidiócesis al final de ese mes. Sucesivamente, Pío X, el 13 de mayo de 1905, concede una prórroga del mismo, rescripto por otros 7 años en tiempos en que Trani es arzobispo el Monseñor Tomás de Stefano. Pasa con todo un septenio, porque el 17 de marzo de 1908 el nuevo arzobispo, Monseñor Francisco Pablo Carrano, pide y obtiene un nuevo rescripto,
mucho más amplio. Se concede por 7 años la celebración de la misa en la casa todos los días, para poder recibir la comunión también para 2 personas de la familia y el servidor del altar, y de cumplir el precepto festivo. La habitación se transforma en una capilla con el altar cerrado, en un gran armario que cada mañana es abierto. Después se cierra y la habitación vuelve a ser normal, pero sigue siendo un lugar místico, o sea, un ambiente que transmite valores, experiencias trascendentes y palabras que sostienen la vida espiritual, que dan esperanza y fuerza para sobrellevar los sufrimientos y las dificultades de la vida cotidiana. Se experimenta en ella la presencia divina. Allí no es solamente Luisa la que entra en estrecho contacto con Dios, son las muchas personas que entran en ella y obtienen gracias particulares. Saliendo de allí, la gente siente que también hay en un rincón de la propia casa algo que puede convertirse en la casa del Señor. Si las muchas campanas de vidrio puestas sobre los muebles de las casas conteniendo la estatua de la Virgen o un crucifijo, la imagen de un santo, como se acostumbra en aquel tiempo, adquieren el valor no de un adorno, aunque precioso, sino de una presencia de Jesús que recordaba ya a la samaritana. También en la habitación de Luisa hay una campana de vidrio, con una estatua del niño Jesús adentro, puesta sobre una mesa de noche adornada con flores. Complementan el amueblado de la habitación un lecho rodeado por blancas cortinas, para un mínimo de privacidad en los momentos de oración. Un crucifijo colocado frontalmente, un reloj y el cuadro de la Sagrada Familia, con varias imágenes de santos. Más tarde se añadirían una imagen del corazón de María y una del corazón de Jesús, traídas por el padre Aníbal María de Francia. Escribir, 28 de febrero de 1899. Han pasado 10 años desde el primer matrimonio espiritual, y Luisa está ya segura de que esta será su vida. No se hace más ilusiones, no se levantará más del lecho, sino lo querrá Dios. Lo que ha vivido es demasiado grande para que ella vuelva a una vida distraída y común. El lecho sirve precisamente para estar en el mundo sin ser del mundo. Su nuevo confesor, el padre Gennaro, piensa que sus coloquios nocturnos no deben ser ignorados, porque pueden hacer bien a otros, son su profecía. Por ese motivo da a Luisa la orden de escribir. Luisa no querría, porque ella tan reacia debe hacer conocer a otros su vida íntima, y además sabe apenas escribir, ha frecuentado solo las primeras clases inferiores. Pero la orden del confesor se añade a la del Señor mismo. Tiene que escribir porque servirá a otros y no puede tenerse para sí lo que el Espíritu está hablando en ella. Jesús sabe que le cuesta, pero ¿no es acaso ella la esposa del crucificado? O sea, de un hombre sacrificado que ha dejado que lo vieran desnudo en el cuerpo y en el alma. No tiene opción, y ni siquiera vale la excusa de que escribe mal, con muchos errores gramaticales. Los otros bien dispuestos encontrarán en sus escritos el mensaje que a través de ella Dios quiere lanzar al mundo. Vivir en su querer. Jesús mismo le dice que muchos han escrito sobre él, focalizando una u otra verdad de su ser. De ella quiere que haga conocer este aspecto, vivir en su querer. La doctrina no es suya, sino de Jesús mismo. Luisa no debe preocuparse de nada, debe ser solo precisa y puntual en escribir lo que él dice, no omitir nada. Y cuando ella se lamenta, él la anima diciéndole que lo que escribe es solo de él, y que a través de sus escritos quiere repetir al hombre su amor. Cuando los demonios la molestan con ruidos ensordecedores, Jesús le explica que ellos que no quisieran que escribiera, porque precisamente obrando sobre la voluntad libre del hombre lo quieren hacer pecar como en el Edén. Debe estar muy atenta porque vivir en la divina voluntad es salvación para los hombres. Es la realización plena del proyecto inicial de Dios sobre la humanidad. De ese modo, Luisa, el 28 de febrero de 1899, después de algunos días de recibir la orden, comienza a escribir en sus cuadernos, sentada en el lecho y mirando fijo a un crucifijo de madera apoyado sobre sus rodillas. Antes de comenzar, vuelve a recalcar el sacrificio que le cuesta e invoca la ayuda del cielo. Con su carácter reservado, poner en público todo lo que pasa entre ella y Dios es sin duda un gran sacrificio. Ya ha aceptado el hecho de que haga falta la bendición del sacerdote para devolverla a las condiciones normales y se levanta de ello diciendo al Señor, porque este tercero entre tú y yo, ahora además no sabe si lo que escribe quedará solo reservado al confesor o será puesto a disposición de quién sabe quién. Dado que Jesús le ha dicho que debe ser conocido este aspecto de su vida terrena, que se refiere a la voluntad del Padre. Escribir le debe costar mucho, ciertamente, si dice que se sometería a 1000 muertes,
con tal de no escribir una sola línea de las cosas que ha acontecido entre ella y Dios. Pero sabe que no puede ceder a la desobediencia, aunque le parece ver solo una densa oscuridad. Entonces reza a Jesús, a la Virgen Santísima, a San José, a San Miguel, a San Rafael y el ángel custodio, para que sea todo pura honor y gloria de Dios. Así escribe 36 cuadernos de forma de diario que van desde el 28 de febrero de 1899 al 28 de diciembre de 1938, en un arco de tiempo de poco menos de 40 años. El arte de escribir que no le pertenece y que ejercita únicamente por imposición de la obediencia, marcará con grandes sufrimientos su entera existencia, tanto como para merecerse el apelativo de pequeña secretaria de la larga historia de mi voluntad. Precisamente porque la voluntad divina de Jesús, como se verá, será el argumento principal del diario. De él la primera característica que se nota es que desde el volumen 1 al 18, la última página del cuaderno tiene escrita la frase San Aníbal María di Francia, Nili Obstab, Canónicos Aníbal M. di Francia, y el imprimatur del arzobispo de Trani, Monseñor José María Leo. Desde el volumen 2 comienza la verdadera vida cotidiana, mientras que el volumen 1 es casi una introducción, una autobiografía. En un apunte del padre Aníbal se lee que después de un par de meses de que Luisa escribía, su confesor le puso a escribir también cosas de la vida anterior. Entonces obedeció, y dado que se trataba de cosas íntimas, renovó en un primer momento, con otras expresiones, sus repugnancias y el sacrificio de la obediencia. Entre tanto, sin dejar de seguir la narración comprendida que inicia por orden de mi confesor, comienzo a escribir lo que pasa entre mí y nuestro Señor Jesucristo, día por día, etc. Comienzo a escribir el volumen que es llamado primero, en cuanto se refiere a las cosas anteriores del segundo. En todos está la vida de Luisa con Dios, así como lo ha transmitido ella misma y que constituye el secreto del Rey, pero que ella debe revelar porque el don debe servir para edificar comúnmente a los hombres. Cuando el confesor le dice que no escriba más, ella se detiene con la misma humildad y el mismo espíritu de obediencia, con el cual ha comenzado después de haber escrito casi 10.000 páginas. Novena de Navidad. La narración de su vida en el volumen primero del diario comienza con la descripción de la novena de Navidad, hecha a los 17 años, edad en la cual comenzó a caer en su acostumbrado estado. Luisa es poco más que una niña y se prepara la Navidad con diferentes actos de virtud y mortificación, pensando los 9 meses que Jesús estuvo en el seno materno. Dedica a tal evento 9 horas de meditación al día y así lo describe, así como les recuerda. Citamos sintéticamente estas 9 horas, notando antes que para una joven de 17 años que comienza a gustar de los gozos de una maternidad física es verdaderamente conmovedor pensar en la gestación de María Virgen. Su mente va a ese pequeño niño que crece en el seno de María con una ternura infinita, pero al mismo tiempo tiene una visión teológica que puede ser solo un don dado a manos abiertas que imploran un amor y al mismo tiempo corresponden a un llamado. La visión de la pasión se le ha quedado en el corazón. Por eso en las 9 horas ella pasa de la encarnación a la cruz y a la resurrección, abarcando todo el misterio del Verbo hecho carne. Luisa comienza en la primera hora por el paraíso. Es el amor más grande de la Trinidad que actúa a pensar de la ingratitud de los hombres y especialmente de la mía, subraya Luisa. La voz interior que ella la guía la impulsa a pensar en la segunda hora, en Dios que es tan grande, pero ahora tan empequeñecido, restringido que no puede moverse y casi ni siquiera respirar. Ella sabe que debe crearle espacio abriendo el corazón y evitando hasta el más pequeño pecado. Llora, pide perdón, promete ser toda suya, pero con amargura constata, volvíame a sus acostumbrados defectos. La gran misericordia de Dios se entrelaza con el dolor de sus pecados, tanto más que en la tercera hora siente como un susurro que le recuerda que la humanidad concebida encontrará también su alma devorada por las llamas del amor de Cristo. Pero he aquí el misterio de dolor, que ya en la cuarta hora se asoma. Jesús le dice que cada alma concebida trae consigo el bulto de sus pecados, que Él toma sobre sí en actitud de redención, de modo que mi pasión fue concebida junto conmigo, casi como una ecografía perenne. Le hace notar la cabecita rodeada por espinas, que la hacen llorar, la inmovilidad que sabe a crucifixión. Luisa se conmueve y llora. Ahora es Jesús el que la consuela a ella. Quisiera abrazarla, pero está inmóvil, y le pide a ella un abrazo. Mientras con la fantasía de Luisa el abrazo se encuentra en la quinta hora.
en la cual Jesús pide compañía, quiere hablar con criaturas, estar en medio de ellas como un hermanito suyo. En cambio, uno huye de mí, otro se hace el sordo y me obliga a callar como desprecia mis bienes. Luisa es presa de la conmoción. Para Jesús pasa a la sexta hora, en la cual le invita a entrar en espíritu en el seno de la Virgen, y Luisa tiene la sensación de que Jesús le hace un poco de espacio y le hace entrar. Siente su respiración, pero no ve nada, porque todo está oscuro. Se trata de las tinieblas de las culpas de las criaturas. Luisa llora de conmoción, pero no tiene tiempo para fijar el pensamiento, porque está en la séptima hora en la cual Jesús, que solo por amar ha bajado a la tierra y ante la ingratitud, en vez de retraerse, suplica y gime, como un mendigo de amor, ante los hombres. Este es el objeto de la meditación de la octava hora y Luisa no puede sino ofrecer su corazón. Pero para hacer esto hace falta que ella tenga siempre la mirada fija en él, le diga una palabrita de amor hasta la agonía de la novena hora. Viéndola así, Luisa exclama: amor mío, vida mía, no mueras, no me dejes sola. Tú quieras amor y yo te amaré, no te dejaré jamás. Ha hecho así una experiencia mística extraordinaria de la humanidad de Cristo y de sus excesos de amor. La humanidad de Cristo. Hemos ya notado las temáticas típicas del tiempo, entre ellas está la humanidad de Cristo. Luisa acoge tal devoción a partir de la encarnación, y por eso se dedica a hacer las 9 horas de meditación al día. La primera pregunta que suscita en mí, persona del tercer milenio, siempre en la lucha con el tiempo que falta, ¿es esta cómo hacer para encontrar 9 horas para la meditación en el manto de una jornada? Después voy con el pensamiento a un siglo atrás, cuando la vida era ciertamente menos caótica, las necesidades indudablemente menores. La vida campesina requería mucha lectura de libros y las diversiones eran casi inexistentes, y además del sacrificio de Luisa de leer y orar. Así a cuentas hechas en las 24 horas de la jornada se encuentran también las 9 horas para meditar. Nos hemos detenido sobre esta novena porque aquí comienza a emerger Luisa de los años sucesivos. Ella, como hemos visto, ha pausado la compasión hacia el niño Jesús, a compartir sus propias penas sumergiéndolas en la pasión hasta llegar a estar siempre con él, a no dejarlo jamás. En este periodo intuye que el estar en el punto más alto del amor. La Virgen María está a los pies de la cruz de Jesús, estaba en la cruz en la voluntad del Padre. Luisa estará en la voluntad de Dios como Jesús, mantendrá distinta siempre su voluntad humana y la divina que la sostendrá, como ha hecho con el pequeño Jesús en el seno de María durante toda su vida terrena. Es muy útil subrayar la divinidad de Jesús, también hoy porque muchos quieren hacer de Cristo, ven volcanado un héroe, un divo, un maestro, un superstar. El análisis de las meditaciones natalicias de una joven iliterata de 17 años emerge en cambio el verdadero Cristo, que trastorna las mentes demasiado tecnológicas que nuestro tiempo pretenden explicar el misterio, olvidando que el misterio no se puede explicar, se puede solo seguir a través del amor. Comienza así a consumarse lento y escondido. Misión de entrega total. Dicho así parece todo fácil, no hay que olvidar que Luisa escribe cuando ya tiene 34 años, 12 de los cuales transcurridos enclavada en el lecho. Ella misma cuenta cuánto le cuesta esta reparación por los pecados de los hombres. Un día Jesús, mostrándole a un pecador que está por perderse, le pide rezar junto con él al Eterno Padre para que tenga misericordia de él. Después le pregunta, como para suscitar su disponibilidad, si le interesa también a ella la salvación de ese hombre, si está dispuesta a sufrir cualquier dolor para que la salvación también de esa sola alma. Prontamente Luisa responde que está dispuesta a sufrir cualquier cosa que Jesús quiera, con tal de que el alma de aquel pecador se salve. Así Luisa, saliendo de su cuerpo junto con Jesús, se dirige a aquel pecador. Trata de convencerlo poniendo ante su mente las razones más válidas para hacerlo ceder, pero todo es en vano. Jesús entonces le dice que las palabras y las razones no han sacudido aquella alma. No le quedan sino los sufrimientos como medios más poderosos para satisfacer la justicia divina y para vencer al pecador. Aquí, con todo el razonamiento de Jesús, puede no ser comprendido si no se piensa que Jesús está por pedir a Luisa lo que él por primero ha hecho en aquella hora y que ahora pide a Luisa, a su esposa, que haga. Le pide en efecto volver a su cuerpo y tomar sobre sí las penas debidas a aquel pecador.
de tal modo que la divina justicia aplacada pueda tener misericordia de ella. Luisa, restituida a su cuerpo, sufre indecibles dolores, pero después de algunos días vuelve a ver el alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús y también yo. Parece volver a escuchar a San Pablo que repite: sé en quién he puesto mi confianza. Y continúa su misión. También Luisa continúa su misión de entrega total. Aquí tenemos que abrir un paréntesis para explicar de estado victimal, que podría ser también malinterpretado por quien no tiene familiaridad con el lenguaje místico y espiritual. Desde la antigüedad en todas las religiones se constata esta dimensión de ofrecimiento de sí mismos, o de las cosas de la divinidad. Ya en el libro del Génesis vemos que Caín y Abel ofrecen dones a Dios, sea cosas de las que se privan para ofrecerlas a Dios. En la alianza con el pueblo elegido, Dios pide que les sean ofrecidos los primogénitos, ofrendas sustituidas por corderos y bueyes. Una gran prueba de amor es demanda a Abraham cuando Dios le pide sacrificarle a su hijo Isaac. Abraham obedece, pero Dios interviene y lo detiene. También la literatura griega está llena de hijos o cosas ofrecidos por los dioses. Basta leer la Ilíada, por ejemplo. En el Antiguo Testamento, toda celebración comparte a sus víctimas y la religión pagana de Mitra exige el ofrecimiento de los bueyes. Las víctimas, por lo tanto, pueblan la historia de las religiones. Todo cambia cuando viene Jesús, el Cristo. También él como primogénito debe ser ofrecido al Señor. Y los suyos que no son ricos ofrecen solo unas palomas. Es lo que prescribe la ley de Moisés. Llega Jesús y le dice al Padre: no has querido mis sacrificios ni ofrendas, me has preparado en cambio un cuerpo. No te han agradado ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces he dicho: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. La víctima se convierte en el mismo, Verbo encarnado. En su seguimiento muchos otros se ofrecen como víctimas al final del siglo XIX. Dios, que a lo largo de la historia ha sido víctima, pero a diferencia de los sufrimientos de otras personas contemporáneas, ve a Dios no como juez sino como Padre misericordioso, y por eso su ofrecimiento victimal es hecho a la misericordia de Dios. Se cambia de ese modo la perspectiva. Dios es Padre amoroso y se deja morir al Hijo sobre la cruz. No es porque no me es suficiente al Hijo, sino porque dice claramente Jesús a Luisa: ama demasiado a los hombres. Jesús muere en la cruz para compartir la suerte más dolorosa que el hombre, la causa de sus pecados, pueda experimentar. De la cruz en adelante ningún hombre de la tierra podrá jamás decir a Jesús que pide amor y ofrece amor. Tú no puedes entender mi sufrimiento, porque el sufrimiento de Cristo se encuentra en todas las experiencias dolorosas de la humanidad. Hay en el mundo quien es despreciado y burlado, también Jesús lo ha sido. Hay quien es traicionado por los amigos más íntimos, también Jesús lo ha sido. Hay quien no es comprendido por los familiares o por los sacerdotes o por la gente más o menos docta, también Jesús lo ha sufrido. Hay quien sufre la pena de una muerte más dolorosa y vergonzosa, también Jesús lo ha sufrido. Por esto se puede mirar todavía un Padre que no es insensible al dolor del hombre, como lo había sido con el Hijo y que libremente elegido compartir la naturaleza humana herida por el pecado, por el egoísmo, por la falta de amor. Y es así como Teresa de Lisieux, Dios aparece como amor misericordioso. A lo largo del siglo XIX, este filón continúa. Cristo es la imagen visible de un Dios invisible, de cuyo corazón salen rayos de luz cargados de misericordia. Para escuchar el eco de la palabra de San Juan: cualquier cosa que el corazón nos reproche, Dios es más grande que nuestro corazón. Dios nos reprocha, acoge y así también corrige a sus hijos. Es por un bien más grande, porque los ama. Este Dios misericordioso se vuelve todavía más claro en su relación con los hombres a través de... No le basta más a Dios ofrecerse como misericordia infinita, quiere una intimidad mayor. Y aquí que ofrece un camino que parte del hacer su voluntad, porque en su voluntad está nuestra paz, como diría Dante, y desemboca en el vivir como una sola voluntad, la divina. La distancia se acorta, el engaño cercano, como era definido por una mística de 1300, Margarita Porete, se transforma en el seno que acoge al hombre hecho su imagen e insertado en la dinámica trinitaria. El estar en la voluntad de Dios significa estar con Él, tener los mismos sentimientos de Cristo, y todavía con un paso adelante, gozar de una divinización por su participación. Que si no anula las diferencias, anula todo con las distancias. El santo es aquel que tiene conciencia de una conformidad con Cristo hasta proceder,
No soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. También para Luisa el santo no tiene nada de suyo, todo es en común con Jesús. Dios quiere volver al hombre a su belleza y santidad original, para tomar el lugar nuevamente a su seno divino. A través de Luisa ha indicado un camino, vivir en el divino querer. Después de Luisa, su mensaje adquiere un valor tan grande porque se subraya con mayor fuerza la expresión: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No es tal vez esto lo que el Concilio Vaticano ha indicado, subrayando el llamado universal a la santidad de la conformación con Cristo. Así retorna el discurso sobre la víctima. El amor hace iguales y Jesús nacido, muerto y resucitado es el paradigma de todo encuentro con Dios y la intimidad con Él. Con delicadeza Jesús lleva a Luisa por este camino, haciéndole entender que el estado de sufrimiento de ella desaparece porque Jesús no místicamente sigue en carne viva, reproduce en ella los mismos sufrimientos que sufrió su humanidad. Para comprender esto puede ser útil también esta pequeña parábola. Un rey decide ir a habitar un pequeño tugurio y allí quiere distribuir gracias. Algunos creyesen que esto no es posible, se diría que es necio. En efecto, siendo el rey, él puede hacer el bien tanto en el palacio real cuanto en el pequeño tugurio. Antes bien, se admira más su bondad porque, aun siendo rey, no considera indigno habitar en pequeños tugurios y viles chozas. Con esto se puede comprender qué es el sufrimiento en el caso de Luisa, que gracia que Jesús obra en ella.